Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, esperemos que bien. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los adultos mayores y con las eternas colas y filas de personas que se tienen que ir a cobrar sus saberes, ¿no? Y bueno, se ha hecho un relevamiento desde la Oficina Municipal del Consumidor, donde se han visto bastantes irregularidades en esta cuestión que, bueno, tiene que ver con que los bancos no cumplen con la normativa vigente en relación a la atención que deben recibir las personas que asisten a esas entidades a cobrar sus saberes. Valeria Baccaro, bienvenida, ¿cómo estás? Muy Como bien, siempre, Alejandra. bueno, con tu compañía. ¿Cómo se está desarrollando este tema? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se ha hecho un relevamiento? ¿Qué arrojó ese relevamiento? ¿Cuáles son las acciones próximas a seguir? Sí, exactamente, Alejandra. Como vos bien mencionás, nosotros tenemos ya en Rosario una política muy presente en materia de trato digno y equitativo, tanto así que hay una ley provincial, además de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y de las normas del Código Civil, que regula justamente esto, ¿no? La atención en organismos públicos y privados, regulando una espera de no más de 30 minutos, condiciones de atención que no deben ser obviamente indignas y que generan también la necesidad de que estas empresas, estos proveedores, ya sean bancos, ya sean aseguradoras, organismos y reparticiones públicas, garanticen que las personas puedan esperar dentro en condiciones obviamente acordes a la época del año, porque muchas veces vemos estas colas que vos muy bien mencionás, estas esperas a la intemperie, con bajas temperaturas, con altas temperaturas, como es ahora en épocas de verano, y también con una información de cuánto es el tiempo de espera. Y con la gente por ahí parada, sin ningún tipo de asistencia de nada, un vaso de agua, algo que realmente se hace eterno para las personas mayores, es realmente muy difícil sostener mucho tiempo ahí a la gente, porque bueno, ha pasado casos que se han descompuesto, se han descompensado. Es terrible ver eso. Es terrible, aparte son postales a los que uno y una se va acostumbrando, lo cual justamente la normativa no busca que esto sea así. Y además estamos haciendo el foco en las personas mayores, porque obviamente lo vemos como siempre una postal de los primeros días de cobro, donde vemos tanto a aquellas personas que van a cobrar sus pensiones y sus jubilaciones, estando ahí horas y horas en espera, pero también pasa a las personas que no están dentro de este rango etario, ¿no? Y claro, que la ley no distingue respecto de la edad, simplemente lo que dice es que hay que reforzar los mecanismos cuando estemos hablando de personas mayores, cuando estamos hablando de personas con cierta discapacidad. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho, invitar hoy al jefe de la oficina municipal, a Tony Salinas, que él ha tomado el tema como una política concreta de la oficina municipal, llevando adelante digamos, lo que es justamente una recopilación de distintos lugares. Ha empezado por entidades financieras, claramente con algunos bancos de esta ciudad, y ha tenido, bueno, unos resultados no muy buenos, y que justamente eso motivó lo que seguramente nos va a contar Tony, que es la conformación de una mesa de trabajo en esta ciudad de Rosario para poder ver qué tipo de acciones se pueden llevar adelante, sanciones, denuncias, también poder quizás, y esto es lo principal, educar e informar a esos consumidores a que lleven adelante los reclamos, que de esa manera también las organizaciones, las asociaciones que integramos la mesa podemos colaborar y visibilizar esto, que si bien lo vemos, también visibilizarlo dentro de los organismos a los que les compete tomar medidas al respecto. Exacto, para que estas empresas se adecúen a la normativa y bueno, puedan regular esos mecanismos, ¿no? Y regularizar la situación para cumplir con las normativas vigentes. Bueno, ya le damos la bienvenida a Tony Salinas, el jefe de la Oficina Municipal del Consumidor. Bienvenido. Hola Alejandra, hola Valeria, muchas gracias por la invitación como siempre. No, por favor. Gracias a vos por sumarte una vez más y sobre todo para contarnos este relevamiento y este trabajo que, bueno, sinceramente es algo
que no se ha hecho antes y que justamente toma en cuenta la posibilidad de llevar adelante y hacer justamente programática una norma, ¿sí? Que muchas veces tenemos normas hermosas y que contemplan derechos y brindan protección a los consumidores, pero que luego no se vuelven operativas. Entonces, bueno, me parece que justamente esta acción tuya, Tony, con la gente de la oficina, es llevar realmente operativa esta ley y poder ver qué cambios se pueden generar, ¿no? Así es, vale. Vos sabés que esto surge más o menos desde comienzos de año, que empezamos a recorrer centros de jubilados, entendiendo y haciendo carne también esta idea de las resoluciones que hay en materia nacional, provincial y municipal respecto de aquellos consumidores y consumidoras hipervulnerables. Y siempre supimos que los adultos mayores, sobre todo en esta era digital y en esta trayectoria que se viene viendo de pasar básicamente casi todo lo que es atención y casi todo lo que es vías de trámites y demás a la vía remota, a la vía digital, son un colectivo que la está pasando bastante mal. Tú sabés que nos encontramos en esta recorrida, ya llevamos recorridos unos 25 o 30 centros de jubilados de la ciudad, que todos nos repetían lo mismo. Sigue habiendo un número importante de jubilados y jubiladas que quieren, que eligen, con todo su derecho, cobrar por cajero humano su haber jubilatorio, pero ¿qué pasa? Cada vez que van al banco esperan, ellos nos decían 2 horas, 1 hora, hora y media, en la calle, y básicamente esto que decían, rápidamente uno le encuentra la verosimilitud, porque básicamente es un paisaje al que nos hemos acostumbrado en el centro de la ciudad, sobre todo, entre el día 5, el día 10, donde se cobran la mayoría de las jubilaciones, la mayoría de los programas sociales, como las asignaciones universales por hijo, ver largas filas en las veredas. Entonces nos pusimos a trabajar, empezamos a relevar la normativa nacional, la normativa provincial, dimos con la ley 13.712, que es una ley de autoría del diputado Rubeo, que está sancionada en el 2018 y reglamentada oportunamente en ese año, y que básicamente estipula muy bien cuál es el tiempo máximo de espera, que lo ubica en 30 minutos, como bien decía la doctora Baccaro, y además prohíbe, bajo todo término, la espera a la intemperie, es decir, por fuera de las entidades bancarias, empresas de servicio, empresas comerciales, empresas privadas de servicio, empresas públicas de servicio. Entonces, básicamente lo que hicimos fue, junto con este reclamo de jubilados y jubiladas, salir a relevarlo, salir a registrar. Hicimos un registro sobre el tiempo de espera, empezamos por las entidades financieras, por los bancos, medimos 4 entidades bancarias del centro de la ciudad, y los resultados, como bien adelantado Valeria, no son muy buenos. Vos sabés que el promedio de espera en una muestra de casi 200 jubilados y jubiladas nos da que los jubilados esperan 1 hora 28 minutos para cobrar su jubilación. Y no solamente esto, después no tienen el libro de quejas que menciona la ley para dejar asentada esa queja, tampoco en muchos bancos les entregan el turno emitido por el turnero o la turnera que debería tener impreso la hora a la que llegaron, tampoco eso se cumple. Entonces empezamos a hacer este registro que después derivó, como bien decía Valeria también, en una mesa a instancias que fuimos convocados por el diputado Rubeo, básicamente por ser el autor de la iniciativa y porque además vio nuestra iniciativa y nos convocó para elaborarlo junto con las entidades, las asociaciones de consumidores, la Defensoría del Pueblo, y nosotros desde la oficina también convocamos a los principales actores, básicamente centros de jubilados, la Dirección Municipal de Adultos Mayores, y así venimos dándole carretaje, le venimos dando trabajo a una mesa que básicamente intentará o intenta, desde mi punto de vista, que la ley esta se haga operativa. No es una mesa para sacarse fotos, o no es una mesa para básicamente decir que la ley está interesante, sino es básicamente para intentar que esa ley se transforme en operativa. La verdad es que es interesantísimo lo que contás, porque otra de las cosas que nosotros hemos trabajado, ¿no?, como Asociación de Defensa del Consumidor, es en capacitar a los
las personas mayores en los entornos digitales, porque creo que también ese es otro de los impedimentos que estamos viendo, ¿no?, actualmente en la atención de las entidades bancarias, que muchos y muchas nos cuentan que hay algunas operaciones que sí o sí les piden que por favor las hagan por cajeros automáticos o desde el home banking, como por ejemplo, no se trata muchas veces simplemente de ir a cobrar, Alejandra, se trata de pedir un resumen de cuenta. Llegan a las oficinas, nos dicen tengo un reclamo, hay un débito, muchas veces tienen que ver con estafas bancarias, pero no tienen el resumen, porque los resumen en su gran mayoría hoy por hoy son digitales, y tampoco tienen acceso al home banking para poder descargar ese resumen de cuenta, o es un resumen muy viejo que actualmente no figura cargado. Entonces esto genera también que tengan que concurrir a las entidades bancarias, también tener que esperar este tiempo para algún otro tiempo, también de otro trámite, más tiempo todavía, y cuando llegan y necesitan la asistencia de una persona para poder explicarle cómo descargarlo del cajero automático, el cajero tiene que salir de esa atención para poder llevar adelante ese trámite. Entonces esto genera también, obstaculiza también el trámite de otros y otras usuarios que están ahí, y esto de alguna manera denota la falta, ¿no?, de política que tienen algunas entidades de poder brindar un asesoramiento personalizado, una atención personalizada humana, ¿no?, obviamente, como estamos viendo ahora, por ejemplo, aquí, alguien que realmente se acerque, porque también tenemos que ver que hay cuestiones de seguridad, no solo de seguridad, digamos, en lo que es la ciberseguridad, sino también la seguridad de aquella persona que retira ese dinero del cajero persona y luego va caminando por la calle. Entonces, son muchísimos los factores ahí para cuidar. Y que en definitiva yo creo, Tony, que en esta mesa de diálogo que estamos conformando, las estrategias, ¿no?, particularmente la principal, está en brindar educación y brindar información a los consumidores y a las consumidoras que conozcan esta ley, que conozcan que tienen este derecho, porque una vez que uno conoce el derecho puede tornarlo exigible y a su vez poder denunciar y reclamarlo. Vamos a tratar de trabajar en ese tipo de campaña como de atención primaria, de prevención y también de alerta. Pero sin duda mucho de esto que se está trabajando y de los relevamientos que ha hecho la oficina municipal derivarán en sanciones o en la búsqueda de ciertas denuncias para que los organismos que tienen que cumplir con lo que dice la ley de trato digno la hagan cumplir. Así es, nosotros entendemos que la defensa de los consumidores se da como en estos dos carriles que vos bien sintetizabas, Valeria. Uno tiene que ver con el conocimiento, con la educación, con la pedagogía de las leyes que nos amparan y nos defienden en nuestro rol y nuestro carácter de consumidores, pero también tiene que ver con las sanciones, los apercibimientos y marcar las faltas, digamos, a los proveedores cuando incumplen algunas de estas leyes. Vos sabés que es interesante esto que decías antes, porque lo que nos relatan los jubilados básicamente es que tiene que ver con que esas largas filas no son más que un castigo a aquellos jubilados que no optan por las vías remotas para hacer sus trámites e incluso para cobrar sus jubilaciones. Y que no es la única, porque vos sabés que desde el Centro de Jubilados Municipales nos decían que el propio Banco Público Municipal castiga a los jubilados que quieren cobrar por caja pagándoles la jubilación entera con billetes de baja denominación. Entonces se van con 45, 50 mil, 60 mil pesos en billetes de 100. Entonces se van con grandes bultos que también lo tornan inseguro. Entonces es como una promoción un tanto perversa de los canales digitales o los canales remotos. Por ende, para nosotros esto se inscribe en una campaña más general que nosotros venimos haciendo desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, que tiene que ver con que nosotros estamos convencidos que la deshumanización es contraria al trato digno. Toda deshumanización en la atención, sea del proveedor o de la empresa de servicios que sea, es contraria al trato digno si yo no puedo elegir, si yo no puedo optar por hablar con una persona física, una persona humana, o que me responda una duda, o que me imprima, como bien decía, en un resumen de cuentas, o que me pague la jubilación. Entonces, esta será seguramente el primer eslabón de una campaña más general y de presentaciones incluso más generales que hagan operativo también el derecho que tenemos los y las ciudadanas, de la edad que sea, a elegir nuestros canales y nuestras formas y formatos de atención. Porque básicamente no es solamente una cuestión de opción, muchas veces es una cuestión que es la única forma posible
nos pasó con el RAS, con el registro a los subsidios de la energía, donde la única forma era hacerlo a través de un sitio web. Y nos dimos cuenta que todavía queda un 35% de la población argentina sin anotarse, y no porque seguramente ese 35% sea el 35% más rico de nuestro país, sino porque seguramente un gran porcentaje no lo ha podido hacer por los canales remotos o porque no cuentan con la infraestructura necesaria para la conectividad, porque no cuentan con los dispositivos o directamente porque no cuentan con el conocimiento. Y muchos jubilados y jubiladas nos dicen algo y nos insisten con algo. Me gustaría hacerlo, pero no lo sé hacer, no lo puedo hacer, no lo quiero hacer y no tengo quien me ayude. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente que no tiene opción para hacerlo por otra vía? Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Tony. Además, creo que las organizaciones de defensa del consumidor, ya sea la Oficina Municipal, la Dirección de Comercio Interior y las asociaciones de consumidores, en este tiempo de digitalización nos hemos vuelto como los asistentes y realmente aquellos que ponen el cuerpo para poder dar respuesta a quienes están excluidos. O sea, el trabajo de la inclusión digital la tenemos los organismos de defensa del consumidor. Ya no tanto para el reclamo, sino para la asistencia, ¿no? Porque muchas veces nos pasa de tener que imprimir nosotros porque no tienen dónde imprimir, por ejemplo, porque no tienen computadora, porque no tienen la posibilidad de loguearse, porque no recuerdan las contraseñas. Entonces la realidad es que todo se ha vuelto mucho más complejo, no solo para las personas mayores, sino para el común de los consumidores y las consumidoras. Entonces nosotros más de una vez nos vemos atendiendo no reclamos, sino asistiendo a esas personas, a, como muy bien dice ahí Tony, de recibiendo el trato humanizado, el trato humano de una persona humana a otra persona humana, que no brindan, ¿sí?, las entidades financieras ni tampoco muchos organismos públicos y también privados. Por eso vamos a poner a disposición no solo los canales de la oficina municipal, sino también los de nuestra asociación, que pueden comunicarse a través del WhatsApp, que pueden comunicarse a través del mail, que no es necesario muchas veces asistir o venir personalmente, salvo que obviamente requiera esa necesidad para poder consultar la documentación, para poder explicar personalmente, porque justamente hay cosas que requieren del estar cara a cara. Seguramente Tony en la oficina lo vea esto también, ¿no? Muchas consultas, muchas dudas se pueden llevar adelante con simplemente una contestación de un WhatsApp o de un mail, y otras no, requieren de la charla, del entender, del comprender, porque muchas veces hasta nos cuesta a nosotros comprender dónde está el inconveniente, dónde se genera el incumplimiento o dónde está realmente el kit que llevó adelante toda esa bola de mensajes de WhatsApp, de requerimientos. Así que me parece muy importante, Tony, que nosotros nos ocupemos de esto y lo estemos dando a conocer, y que la mesa de diálogo se integre. Está la posibilidad, de, lo charlamos en la última reunión, de invitar también a las cámaras, ¿no?, que nuclean a las entidades bancarias, como para de alguna manera hacer un trabajo de manera conjunta y poder, sumar los esfuerzos y sumar el compromiso de todos y todas las actores que tienen que ver en esta situación compleja que nos atraviesa hoy en día, ¿no? Sí, exactamente, Valeria, y bueno, es sumamente interesante lo que dice Tony, ¿no?, en relación a esta gente que queda en una situación de hipervulnerabilidad frente a empresas, a entidades que no respetan absolutamente la ley. Y remarcar esto, me queda esto para decir, ¿no?, que es importantísimo que los usuarios y consumidores no se acostumbren a este trato, porque a veces nos pasa que vamos a una determinada entidad donde ya sabemos que el horario de espera es de 2 horas y decimos, bueno, este banco ya sabemos que tenemos que esperar 2 horas porque es un desastre. No acostumbrarse a esa situación y hacer la denuncia correspondiente, donde, bueno, los distintos organismos que se encargan de esto, como la Oficina de Defensa del Consumidor Municipal, las distintas organizaciones, porque, bueno, esto, ¿no?, quería remarcar, importante no acostumbrarse a este tipo de maltratos, porque ya es un maltrato. Exacto. Totalmente. Si puedo agregar una cosita que me parece también importante, que tiene que ver que desde que salimos a hacer este relevamiento, la verdad que nos puso muy, muy contentos dos cosas, dos participaciones. Por un lado, la participación activa de los mismos jubilados y jubiladas que reclaman y que están cansados y cansadas de esta situación. Entonces muchos centros de jubilados se comunicaron con nosotros para decirnos, bueno, avísenos cuando salgan a relevar, porque nosotros queremos ir a hacer ese trabajo con ustedes, queremos
queremos llevar las planillas nosotros, e incluso muchos nos decían, nos dan las pecheras de la Oficina de Defensa del Consumidor para que nosotros podamos relevar a nuestros pares, lo cual también genera como una situación de mayor confianza y de mayor cercanía. Y por otro lado también notamos mucho compromiso en esta materia con los y las trabajadoras bancarios, es decir, la asociación bancaria, o sea, no, el gremio, la bancaria de la Ciudad de Rosario también se sumó a la mesa de diálogo, muchos delegados y delegadas también nos hicieron saber su acompañamiento a esto, porque muchas veces son los propios bancos, las propias gerencias, los propios bancos, las entidades financieras, quienes retiran personal de las cajas, de las líneas de cajas, como le decíamos antes, para promocionar de manera perversa a los canales digitales. Ahora también la pasan muy mal esos trabajadores y trabajadoras que tienen 1,5 cuadras de cola y la gente llega a la línea de caja muy enojada. Entonces es importante porque además, si alguien ganó en esta pandemia, probablemente el quien más fueron las entidades financieras y bancarias. Entonces que también ese coletazo que nos deja la pandemia, sea la reducción de personal, el achicamiento de la atención, el cierre de sucursales, también es preocupante, no solamente para los usuarios y consumidores, sino también para los y las trabajadoras de las entidades bancarias. Claro, totalmente, sí, sin ninguna duda, Tony, que es así, porque bueno, la gente llega de muy mal humor, ¿no? A la caja después de esperar 1 hora, 1 hora y media, 2, a la intemperie, parados, en el frío, en el calor, bueno, agobiante realmente. Y bueno, y los trabajadores también, ¿no? Que a veces son también parte de víctimas en parte del sistema, ¿no? Y de lo que deciden estas entidades en otro nivel, ¿no? Exactamente. Bueno, Tony, muchísimas gracias. Seguramente vamos a seguir en esto, en el transcurso, digamos, de todo lo que va a ser este proceso, dando cuenta un poco de los avances y también, bueno, dejando todas las líneas a disposición para que aquellos centros de jubilados o aquellas personas consumidoras sin ser adultas mayores puedan llevar adelante sus denuncias y dejar asentado quizás esta situación que hoy están tomando noticia de que hay una ley, de que hay un plazo de permanencia, que tiene la obligación de dar un turnero y que ese turnero tenga la estimación del tiempo de espera, que lo hemos visto también que hay muchos turneros que retiraron esa información. Sí. Entonces uno tiene el número pero no sabe cuánto tiene de espera adelante. Y en muchos lugares ni siquiera te dan el papelito. Exactamente, no te y lo en dan. otros ni siquiera te dan el papelito, de manera tal que uno podría tranquilamente poder constatar realmente con esa información. Por eso creo que parte de las acciones que vamos a llevar adelante es instar a la autoridad de aplicación a que haga las inspecciones, así como hace las inspecciones en supermercados, con la exhibición de precios justos, que lo hace con la supervisión de abastecimiento. También lo podamos hacer en la fiscalización e inspección de condiciones de trato digno a las personas consumidoras. Eso también es algo que vamos a requerir, así que seremos varios y varias las que estemos allí entonces en épocas de cobro y quizás no en otras, para que los bancos por donde pues decidimos comenzar sepan que hay toda una campaña, digamos, de fiscalización, yo diría social también, y activa en esto que es la defensa por el trato digno y equitativo. Totalmente de acuerdo, Valeria, Alejandra. A todos quienes nos estén escuchando y estén interesados por esto, los invito también a nuestra oficina, que estamos en calle Córdoba 852, sino al 0800, que es el 0800-666-8845, y les vuelvo a agradecer infinitamente por este espacio tan importante para la defensa de los derechos de los y las consumidoras. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos, Tony, como siempre, ahí dispuesto para tratar estos temas. Muchas gracias, hasta otro momento. Gracias. Hasta luego. Bueno, Valeria, ¿qué tema no? Para que la gente tome conciencia y sean consumidores inteligentes, activos, como siempre promovemos desde este espacio. Así, se hacen respetar sus derechos que existen, que están y que hay que hacerlos valer. Exacto, porque muchas veces soñamos con la importancia de tener normas, ¿no? Y decimos, pero tiene que haber una ley, pero ¿por qué los diputados y las diputadas no sancionan, no hacen nada? Bueno, acá tenemos una ley, está reglamentada, como decía Tony, desde el año 2018 y sin embargo estamos en el año 2022 intentando
intentando hacerla cumplir. Sí. Entonces ese compromiso es un compromiso de todos y de todas, y de las organizaciones que estamos dando y poniendo todos nuestros recursos, ya sean humanos como técnicos, para poder llevar adelante la aplicación concreta de la ley. Y si tiene que haber sanciones, pues que las haya. Por supuesto. Sí, así que muchísimas gracias, Alejandra. No, por favor, gracias a vos como siempre. Y bueno, ya saben que se pueden comunicar con ustedes los días martes a jueves de 9 a 12 en Corrientes 450 en el tercer piso. También pueden enviar un correo electrónico a unionusuariosyconsumidores@gmail.com a través también de la fanpage La Unión Rosario, o al WhatsApp 3417-547-010. Allí también van a recibir atención vía WhatsApp con todas las consultas y dudas que tengan con las doctoras de la Oficina de Asesoría al Consumidor. Muchas gracias, Valeria. Hasta la próxima. A vos, hasta la y próxima, a quienes están del otro lado también, muchas gracias. Hasta una nueva emisión de Consumidores en Acción.